Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a compartir, de acuerdo a cómo venimos estudiando y repasando el libro de los Salmos, un salmo que ejemplifica en forma nacional con relación al pueblo de Israel lo que significa las consecuencias del pecado. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 79. Y antes de continuar con el devocional en este día, mi pedido es que nos detengamos un momento, leamos el Salmo 79 y oremos al respecto para que Dios nos hable por medio de él. El Salmo 79 se titula, tal como lo leemos en nuestras Biblias, se titula como Salmo de Asaf, aunque claramente fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Babilonia. Este evento fue tan traumático e importante en el ámbito de la historia judía que se describe 4 veces en las escrituras hebreas. Segunda Reyes 25, Segunda Crónicas 36 del 11 al 21, Jeremías 39 del 1 al 14 y Jeremías 52. Dado que el Asaf más prominente en el Antiguo Testamento vivió y sirvió durante los reinados del rey David y el rey Salomón, este Asaf que escribe este salmo es probablemente un Asaf posterior. El concepto de un Asaf posterior es un concepto que surge en el entender y comprender de muchos escritores con respecto a los salmos. Uno de ellos, James Boyce, dice: o este es un Asaf posterior, lo cual no es improbable, ya que el nombre podría haberse perpetuado entre los músicos del templo, o más probablemente el nombre fue colocado a muchos salmos producidos por este cuerpo de músicos. Sabemos que los descendientes de Asaf estuvieron funcionando hasta el reinado de Josías, segunda Crónicas capítulo 35, versículo 15. Por lo tanto, que aparezca el nombre de Asaf en este salmo no es anacrónico, sino que es una continuidad de aquellos músicos y adoradores, quienes tuvieron como muy importante tener en cuenta todos los aspectos de la vida y de los sufrimientos del pueblo de Israel. Es así como en los versículos 1 al 4 tenemos la cruda realidad que enfrentó el pueblo de Dios, y dentro de esto, como figuras terroríficas, van desfilando algunas características de la masacre, de la invasión de Babilonia sobre Israel. En primer lugar, había profanación. El versículo 1 dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Tanto el templo como la ciudad donde fue edificado, Jerusalén, eran considerados como algo sagrado por los judíos. Pero como consecuencia de su pecado, las naciones no judías, en este caso Babilonio, y seguramente sus aliados, profanaron la heredad de Dios, pisotearon lo sagrado y lo dejaron reducido a escombros. Esta es una de las consecuencias de todo pecado en todo ámbito, nacional o personal. Una vez cometido el pecado y la práctica del mismo, abre la puerta para que el destructor profane lo que le pertenece a Dios. Es un primer llamado de no caer en las garras del pecado. En segundo lugar, había muerte. Versículos 2 y 3 expresan: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Cuando Dios pone su mano sobre quien o quienes necesitan ser disciplinados, no es cosa liviana, es cosa seria. En el caso de la nación de Israel, en ese tiempo deben haber muerto cientos de miles. Fueron tantos que no había cementerio ni sepulcros para enterrarlos. Ni siquiera había quien haga lamento por los que habían fallecido. No había tiempo
o mejor dicho, ya no había personas para que lo hicieran. Dice el texto que los cuerpos quedaron al descubierto, de modo que las aves de rapiña y las bestias de la tierra podían darse un banquete con los restos mortales en proceso de putrefacción. La sangre derramada fue tanta que parecía que se hubiera derramado agua por los alrededores de Jerusalén. La muerte es otra de las fuertes consecuencias del pecado. Si no hubiera sido por el pecado que entró en la humanidad, no hubiera habido lugar para la muerte en el mundo. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta que el pecado es cosa seria. Puede ser que nosotros no seamos víctimas de una muerte fulminante justo después de cometer un pecado que deshonre el nombre de Dios. Pero es muy probable que como consecuencia del pecado cometido y practicado, muera la inocencia, muera la confianza, muera la honestidad y muera el buen testimonio. El pecado conduce a la muerte en muchos sentidos, y es que el salmista, de esta manera, él lo había comprobado. En tercer lugar, había burla. Salmo 79:4 dice: somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Seguramente Israel se jactaba de que nunca le iba a ocurrir ningún mal, y mientras tanto se apartaban poco a poco de Dios. Pero de pronto habían sido humillados al extremo. Y esto provocó la afrenta, el escarnio y la burla de las naciones vecinas. Esta es otra cara fea de la consecuencia del pecado. Cuando como creyentes pecamos contra Dios y recibimos las consecuencias de nuestro mal, muchas veces llegamos a ser objeto de la burla de nuestros conocidos. Recordemos lo que pasó con Sansón. El pecado le condujo a quedar ciego y en esas condiciones llegó a ser el hazmerreír de sus enemigos. Nuevamente, la recomendación es: cuidado con el pecado, porque posiblemente nos va a conducir a ser objeto de la burla aún de aquellos que se dicen amigos y por supuesto de los enemigos. Y de esta manera el salmista termina describiendo la cruda realidad que enfrentó el pueblo de Dios. Todo fue como consecuencia de la caída y del pecado. El resto del Salmo, de los versículos 5 al 12, se ocupan del clamor ferviente del pueblo de Dios. Hay preguntas imprecatorias, urgentes. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo estarás airado o enojado para siempre? ¿Arderá como un fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Este es el clamor fervoroso del pueblo de Dios. En esta parte el Salmo se hace imprecatorio, es decir, es una petición de castigo para las naciones que han traído aflicción al pueblo. Es como que el pueblo no alcanza a comprender que lo que está viviendo es consecuencia de haberse apartado de Dios. Y sin embargo, saben y siempre supieron a quién dirigirse, aún en las peores situaciones de su vida y de su existencia. Respetando este derecho del pueblo de Israel, podemos rescatar algunos principios importantes para nosotros. Primero, a pesar del pecado y a pesar de la disciplina de Dios a causa del pecado, el oído de Dios siempre está atento a la oración del pecador. Es verdad que cuando hemos pecado y cuando estamos recibiendo la justa disciplina por el mismo, pensamos que Dios no va a estar dispuesto a escucharnos nunca más. Pero eso no es así. En la parábola del hijo pródigo vemos que el padre estaba esperanzado de recibir a su hijo con los brazos abiertos, el que se había descarriado. Si pasamos por esta experiencia, o si estamos recibiendo disciplina, no persistamos en nuestro alejamiento de Dios. Vayamos a Dios inmediatamente en oración y en Él encontraremos a un Padre misericordioso y compasivo, aunque firme. Hable con Él. Dígale cuán arrepentido está y cuán dispuesto a apartarse del mal. Y sin duda verá cómo Dios le
encerrará en un abrazo de amor perdonador. En segundo lugar, el pecado afecta no solo al que lo comete, sino también a personas inocentes a nuestro alrededor. El salmista está pidiendo a Dios que no recuerde contra él y los de su generación las iniquidades de los antepasados. La razón de este pedido es porque la Biblia también enseña que muchas veces el pecado puede afectar a los que vienen después de nuestro. No estoy hablando acerca del concepto de las maldiciones generacionales, sino que estoy planteando el concepto y la realidad de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Al pensar que así de terrible es el pecado, debemos pensar miles de veces antes de cometer cualquier tipo del mismo. Tercero, la motivación para pedir cualquier cosa a Dios, como en este caso, liberación de la disciplina por el pecado, debe ser siempre para la gloria de Dios. El salmista dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirá la gente: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está? Qué interesante que es esto, porque a pesar de estar en tan grave situación, el salmista no está pidiendo a Dios liberación por el solo hecho de librarse de las consecuencias y de la aflicción, por el solo hecho de rodearse de comodidad y echar afuera el dolor. No. El salmista está pidiendo liberación para que el nombre de Dios sea glorificado, y está pidiendo perdón de pecados por amor del nombre de Dios. El salmista no quiere que la gente incrédula murmure diciendo: ahí están, mírenlos, confían en un tal Dios llamado Jehová, pero ese Dios debe ser poca cosa porque no puede sacarlo a la situación en la cual han caído. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué nos motiva a pedir a Dios lo que le pedimos? ¿Es por el solo hecho de que nuestra vida sea más cómoda? Sabemos que toda enfermedad es una incomodidad, toda escasez es una incomodidad, toda pelea y toda disciplina no deja de ser una incomodidad para nuestra vida diaria. ¿Pedimos a Dios por salud, provisión, armonía solamente para estar bien? Si es así, entonces tenemos una visión sesgada y bastante egoísta de lo que significa pedirle a Dios. Porque en este caso solamente estamos buscando nuestro propio provecho, nuestra propia comodidad. Nunca nos olvidemos de las primeras palabras del Hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía muy bien, tenía muy en claro el Hijo pródigo cuál era el verdadero orden en las palabras que tenía que expresar ante su papá. En primer lugar, la honra y la gloria de Dios tenía que ser vindicada. ¿Cuánto mejor sería si oráramos por sanidad, por ejemplo? No necesariamente para librarnos de la incomodidad de estar enfermos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y bendecido y admirado por todo el mundo al ver el poder de sanidad de Dios obrando en nuestro cuerpo. Tengo en mente las palabras de nuestro querido hermano. Señor, si me vas a dar más años de vida en medio de esta enfermedad, te lo ruego que lo hagas para la gloria tuya y para que los años que restan sean para servicio y para honra de tu nombre. Orar con esta motivación hace un mundo de diferencia y es muy probable que Dios la conteste en su voluntad, porque Él desea que su nombre sea glorificado en medio de un mundo que no quiere creer. Pareciera que el salmista finalmente está recibiendo o está dando por recibida por fe esta liberación, porque finalizando el salmo encontramos un cántico de alabanza y agradecimiento a Dios. Versículo 3, el último versículo de este salmo dice: y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Puede ser
que alrededor la cruda realidad sea para llorar. Pero en medio de esa cruda realidad podemos elevar a Dios un clamor ferviente. Y seguramente nos sorprenderemos al saber que el oído de Dios está esperando oír esa oración. Dios hará su obra para que su nombre sea glorificado. Y nosotros cantaremos alabanzas para Él por siempre. Es interesante la forma en que termina este salmo, porque comenzó hablando acerca de la triste realidad de las consecuencias del pecado y culmina hablando acerca de la hermosa realidad de la relación con Dios. Evidentemente Dios no quiere que caigamos ni que pequemos, pero si así sucediera, o si así ha sucedido, siempre está la gran posibilidad de pedir perdón y de volver a tener esa comunión y esa relación que por el momento se ha perdido, se ha cortado por causa de nuestras malas decisiones y sus consecuencias. Dios está esperando. Dios está esperando. Que en esta mañana, al leer este salmo, al meditar en él, no simplemente al escuchar estas palabras, sino escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra, podamos pensar de que siempre estamos a tiempo de tomar las mejores decisiones, de no caer en pecado. Porque en cada hijo y en cada hija de Dios está el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a todo bien y a toda verdad. Que el Señor bendiga su palabra y queridos hermanos, que tengan un hermoso día, un buen día, un día en el cual podamos alabar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios y seguirle solamente a Él.